Bien, no creo que nadie entre nadie más. Bueno, buenas tardes a todos jóvenes. Vamos a ver lo que respecta al ensayo de SP de los cálculos. Ya, muy poco lastimosamente fueron ese día a ver la demostración del estudio de suelo que se hizo. Se hizo un estudio de suelo completo. Ahí ese día, el día martes 24 en el laboratorio, en la zona de servicio externo. ¿Ya? El trípode que nosotros contamos en el laboratorio es muy similar al que ustedes pueden ver acá en la fotografía en la imagen izquierda. La forma del trípode del SPT es el modelo brasilero, ¿ya? Que cuenta con un guinche para jalar la tubería. Es la única ventaja que tiene nuestro equipo de laboratorio, ¿ya? A diferencia de otros modelos, que pueden ver acá por ejemplo, por buscar que el martillo pese 63,5 kilogramos, le dieron esta forma. O este otro que pueden ver aquí, por ejemplo, que ya ni siquiera cuenta con un trípode, debe haber una persona que lo sostiene y entre dos o tres personas lo levantan a la altura de caída y lo dejan caer, ¿ya? O su versión más clásica, un trípode sencillo, ¿ya? De esta manera, la forma del trípode original, por ejemplo, en este caso tiene un malaquete, ¿ya? Que ya no es necesario jalar, ya directamente ustedes lo detienen hasta la marca que está establecido para los 76 centímetros de altura de caída, y ahí lo vuelven otra vez el motor, ¿ya? En el laboratorio nosotros pudimos ver, como les digo, un ensayo de SPT completo, porque se hizo 5,5 metros, y los últimos 2 metros se realizaron con inyección de lodo, que es utilizando bentonita, así como se puede ver en la imagen de acá, ¿ya? Entonces, para los que pudieron asistir, bueno, pudieron ver cómo es el proceso de un ensayo de SPT desde el principio hasta el final, ¿ya? Similar a lo que habíamos visto hace bastante tiempo en la clase teórica, lo primero que se hace es el reconocimiento del terreno, se identifica un punto, especialmente en la zona donde vaya a haber una gran cantidad de concentración de carga, se arma el trípode ahí, ¿ya? Se levanta el martillo, se lo deja caer, ese punto donde cae va a ser el lugar donde se va a hacer el sondeo, ¿ya? Se retira 30 centímetros de capa vegetal con un sacapunta o una pala boca de lobo, luego se procede a bizcachar 20 centímetros más, y se inicia con el conteo del número de golpes. Se hinca todo el equipo de tuberías de SPT, se coloca una tubería en el nivel del terreno, se marca 3 capas de 15 centímetros y se contabiliza el número de golpes, ¿ya? Les mostré ese día que en caso de que ustedes se encuentren con arcilla en el nivel freático, se puede utilizar este tipo de mecanismo, se conoce como una pala igua, ¿ya? En el laboratorio ustedes veían, los que fueron al laboratorio presencial, era como un barreno, una barreta ahí abajo, cuando se encontraban con nivel freático. Eso funciona en el caso que nos encontremos con grava o con arenas gruesas, ¿ya? En el caso de toparse con arcilla, obviamente ya no es muy funcional utilizar ese mecanismo, entonces se utiliza este equipo o esta punta o esta terminación en el equipo de SPT, ¿ya? Otra aclaración más que les hice es que si ustedes se encontraban con nivel freático en una arcilla, no es recomendable utilizar la inyección de lodo bentonítico. ¿Por qué? Porque lo único que me va a hacer es espesarme la arcilla, no me va a permitir sacar arcilla. El lodo bentonítico técnicamente es una arcilla, ¿ya? Solo que con otras características, debido a que ha tenido una alteración química para realizarse ese producto, pero su base principal era una arcilla. En el caso de arena, obviamente necesitamos usar lodo bentonítico porque introducir y sacar las tuberías hace que se me derrumbe el pozo. Entonces yo necesitaré usar lodo bentonítico para que me recubra las paredes del pozo, ¿ya? Para eso es el uso del lodo bentonítico. Bien, ahí pudimos ver el procedimiento también en el laboratorio, como es el conteo de golpes,
la extracción de las tuberías, sacar la muestra, utilizar o introducirla en una bolsa, sellarla herméticamente e identificarla. Vamos a lo que más nos interesa. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el número de golpes? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar la capacidad portante del suelo. En el caso de fundaciones superficiales, como ser zapatas o zapatas corridas o cimientos corridos, Terzaghi propuso una ecuación que es la ecuación de la carga última, que me indica la ecuación original, me decía que la carga última era la cohesión que tenga el suelo, multiplicado por NC, más Q, que Q es una simplificación entre el peso específico del suelo, por el nivel de desplante o el nivel de fundación, por NQ, más un coeficiente multiplicado por la densidad del suelo, por la base o el lado mínimo de una zapata, por N gamma, donde NC, NQ y N gamma son factores de capacidad de carga, según Terzaghi, que estos dependerán o estarán en función del ángulo de fricción interno del suelo. La ecuación con la cual yo trabajo para determinar ángulo de fricción del suelo es la siguiente. En el caso de arenas es 27.1 más 0.3 por el número de golpes corregidos, menos 0.00054 por el número de golpes corregidos al cuadrado. Y para determinar ángulo de fricción y cohesión en suelos cohesivos o arcillosos son los siguientes. La cohesión será igual al número de golpes de cálculo, no de corregido, dividido entre un valor X. Ese valor puede ir de 15 a 20, dependiendo de la plasticidad de la arcilla. Si es arcilla de alta plasticidad, obviamente utiliza el 20. Y si es arcilla de baja plasticidad, utilizar el 15. El ángulo de fricción para las arcillas, según este autor, me dice que es igual a 2 más 0.66 por el número de golpes de cálculo. ¿Ya? Si ustedes revisan el libro de, se me fue el autor, es un mexicano, Juárez Vadillo, ya es uno de los mejores, en el capítulo en que habla sobre SPT, él tiene las ecuaciones que proponen varios autores, Skekton, Terzaghi originalmente, entre otros, ¿ya? Entonces yo, bueno, aprendí con esta a hacer el cálculo de SPT, bueno, trabajo esta, hay otros que trabajan otras variaciones, donde en la arena no hay mucha variación, donde hay más incertidumbre o mayor variación es en el ángulo de fricción de la arcilla, ¿ya? Hay otras maneras de estimarlo. Bien, habíamos visto tres tipos de falla, eso igual ustedes lo vieron con su docente, la falla por corte local, la falla por corte general, y la falla por funcionamiento. ¿Bien? Y allá, aquí vemos las dos tablas, valores de N, CN, Q y N gamma para falla por corte general, que se encuentra en la imagen de la derecha, y valores de N, CN, Q y N gamma para la falla por corte local. Por lo general, las fallas por corte local se las identifican con un valor o un subíndice prima, ¿ya? Para separarla de la falla por corte general. Y siempre la falla por corte general tiene valores mayores en los factores de capacidad de carga. Bien, ahí podemos ver los tres tipos de fallas: falla por corte local, por funcionamiento, falla por corte general. Bien, habíamos visto que hay que hacer la primera corrección, o la más importante, es saber cuál es la energía del golpe, ¿ya? En este caso, ustedes la pueden determinar haciendo la altura de caída por la masa del martillo. No siempre se va a mantener constante, se va a ir, a medida que lo vayan usando, va a ir perdiendo masa, entonces pueden hacer la primera corrección, que sería la corrección por energía, o el valor en SC, ¿ya? Lo segundo, por ejemplo, le había dicho que hay Citecal y Incotec, tienen un aparatito que se coloca en el SPT para calibrarlo, para saber de verdad cuánto es la energía del golpe. O sea, no solo es medir la altura de caída y pesar el martillo, ese es el teórico. El real es el que llega abajo. O sea, debido a que ocurre a veces fricción entre las tuberías, o la longitud de la tubería, entonces va a variar.
Entonces, esa es la primera corrección, la corrección N60. ¿Ya? Una vez teniendo eso, después están las correcciones que se realizan en función al SPT. Y esa es propia, la primera es propia del equipo. ¿Ya? Tenemos la corrección por profundidad, que se aplica o se utiliza cuando la perforación del pozo de SPT supera los 20 metros. Por lo general, para edificaciones altas o para puentes, se realiza SPT superiores a los 20, inclusive cerca de los 30 metros, entonces ahí es posible utilizar la corrección por profundidad. Ahí está su ecuación. La corrección por presión, que se realiza la corrección ya hecha al N60, que es la primera corrección que se debía tener, ¿ya? Que es debido a la corrección por la presión efectiva. Y esta se realiza cuando la presión efectiva supera las 10 toneladas sobre el metro cuadrado. Por lo general ocurre a los 6, 7 o hasta 8 metros, dependiendo si ustedes se encuentran con o sin nivel freático. Ahí sería la corrección efectiva. Después, finalmente, ahí está la ecuación, cómo calculan el factor de corrección y luego multiplican por el valor de N60 corregido. Como esta ocurre a 7, 8 metros, entonces viene antes de la de profundidad, ¿ya? Después está la corrección por número de golpes, ¿ya? Que esta se realiza cuando el número de golpes, los últimos 30 centímetros, la sumatoria de los últimos 30 centímetros, supera los 15 golpes. ¿Ya? Solo se realiza en el caso que ustedes se encuentren debajo del nivel freático y estén trabajando sobre una arena. O sea, que la muestra que hayan extraído haya sido arena para ese estrato. Y se hayan dado más de 15 golpes en los últimos 30 centímetros. ¿Ya? Caso contrario, no se debe hacer esta corrección. No se realizaría en arcillas que se encuentren en nivel freático, ni se realizaría en arenas que se encuentren por encima del nivel freático. ¿Bien? Y por alguna situación puede que se presente antes inclusive de la corrección por presión, ¿ya? La corrección por número de golpes. Bueno, viendo todos esos detalles, nos vamos a la planilla y vamos a abrir. Les había pasado yo, bueno, hice que les pasen esto al grupo, ¿ya? La planilla de SPT. Vamos a cambiar un rato esto de color. Vamos a poner un color que se entienda mejor. Fíjense, lo más grande. Aquí, por ejemplo, en esta planilla de perfil estratigráfico podemos ver si nos encontrábamos con el freático, aquí tendríamos que registrarlo a qué altura. Por lo general siempre se coloca, digamos, si nos encontrábamos a los 3 metros, se le haría de color azul para identificar que a esa altura ya se encontraba el nivel freático. ¿Ya? Ahí tenemos la profundidad, el perfil del suelo. Esta es una inspección visual, fíjense, 30 centímetros se considera capa vegetal. La descripción inicial con la que ustedes metieron, bueno, los que fueron al laboratorio ese día. Se coloca la muestra extraída de la cuchara terciaria en una bolsa, se la amarra, y por encima se coloca un papel de identificación, que es una identificación visual, ¿ya? Fíjense, ustedes podrían identificarlo como una arena limosa, color café, si quieren, o ponerle otro nombre, ¿ya? Aquí podríamos poner una arena mal graduada con limo, que quiere decir que es una arena finita con presencia de limo, un limo de baja plasticidad arenoso, ¿ya? Vemos que es un material limoso. Otros pueden poner inclusive el color, un limo de baja plasticidad con tal color. Aquí una arena limosa color amarilla, color marrón, color café, así se identifica. ¿Ya? Estos valores que ustedes ven aquí, contenido de humedad, la granulometría, lo que pasa en TAMIS 4, 10, 40, 100, 200, límites de Altenberg, líquido plástico, índice de plasticidad, clasificación de suelo. Ustedes debería estar o está tabulado en función a una planilla que dice clasificación seminaria. ¿Ya? Que son planillas de
de clasificación, de las que ustedes llevan o guarden en una bolsa hermética al laboratorio, se hace clasificación. Fíjense, identificación, aquí se coloca el cliente, el proyecto, ubicación, todas esas cosas. Número de sondeo, mínimo son 2 SPT, entonces tienen que saber de qué sondeo pertenece. Número de muestra, profundidad a la cual ha sido extraída, 0,55 metros, fecha del muestreo. Esta de acá me sirve para hacer porcentaje de humedad, y esta de aquí, granulometría. Fíjense, identificación de la tara, peso de la tara, peso húmedo más tara, lo llevo al horno, obtengo el peso seco, tengo el peso del agua, el peso del suelo seco, y tengo el contenido de humedad, 8.33. En el caso de la granulometría, lo hice acá, o sea, igual lo tengo el peso del suelo húmedo, y yo determino el peso del suelo seco antes de lavarlo. Bueno, tengo 2 muestras del mismo material, una hice el contenido de humedad y la otra hago granulometría vía húmeda. ¿Qué es eso? La hago por el tamiz número 200, eso ustedes lo han visto en mecánica de suelo húmedo. ¿Ya? Inclusive si hubiera límite, esta que hago contenido de humedad me sirve para hacer límite líquido y límite plástico. Fíjense, la granulometría ya la tengo acá, ¿ya? Como pasa el 33.16% de tamiz 200, seguramente Aston me la clasifica como un suelo grueso, un A24 seguramente. Acá está, un A24. Como no tiene límite porque pasa menos del 35%, entonces es un suelo no plástico. Podrían hacer la prueba si es que no están convencidos, no les da límite, entonces lo colocan como no plástico. Y automáticamente la planilla me hace la clasificación, ya sea por Aston o por sub. Fíjense, A24 para Aston, para sub es una arena limosa tipo SM, en sus siglas en inglés. Ahora nos vamos a la misma planilla, ya fíjense, sondeo 2, muestra 2, profundidad, lo mismo. Fíjense que es casi el mismo suelo en esta profundidad, solo que ya la granulometría es un poco más. Fíjense, 35.73% pasa el tamaño número 200. Entonces, para Aston ya es un suelo A4, ya pertenece al grupo de los suelos finos, pero para sub sigue siendo un SM porque no, es material que no tiene plasticidad. ¿Ya? Nos vamos a la otra planilla. Fíjense, ya este es un suelo un poquito más granular. Ya pasa el tamiz 200, casi 12%. Lo considera como un A24, Aston, y sub lo considera como tiene doble símbolo SPS. Y bueno, aquí vemos una con límite. Fíjense, granulometría, tamiz 200 pasa al 50.44%. Es un suelo fino que obviamente va a tener presencia de límite. Y aquí lo vemos. Resultados o valores para límite líquido y para límite plástico. Número de golpes, contenido de humedad, que me sirve para formar la gráfica de humedad versus número de golpes. Y a partir de esto yo determino cuál ha sido el límite líquido. Presento una ecuación en el gráfico. El límite líquido se obtiene cuando se realizan 25 golpes en la copa o cuchara de casa grande. Y despejando esto, yo sé que X debe valer 25, entonces voy a tener mi contenido de humedad para el límite líquido, que es 22.48. Límite plástico, usted forma con ese material unos rollitos de 3 milímetros de diámetro hasta que se presenten fisuras. Fíjense, humedad natural 19, perdón, humedad de desensayo 19, 18.5, límite plástico 18.8. El índice de plasticidad es la resta entre el límite líquido y el límite plástico, 3.73. Índice de grupo no tiene. Para Aston este es un suelo A4, pero como no tiene índice de grupo, es 0. Y ya sub me lo considera como un limo de baja plasticidad arenoso, porque tiene plasticidad, pero sin embargo es bastante bajo. ¿Ya? Aquí abajo ya tiene la secuencia que hace o realiza la clasificación.
Fíjense, si ustedes necesitarían hallar el coeficiente de uniformidad y curvatura, aquí lo puede calcular de 10, de 30, de 60. ¿No? Entonces, eso explicando el tema del perfil. Ahora, para determinar el ángulo de flexión, fíjense, tengo la siguiente ecuación. Me dice que en función a W12 me lo calcula. Si AT12 sí, que está más atrás, eh, si yo le coloco sí, me lo calculará como si fuera una arena. Ahí está. Y si le coloco no, me lo calculará como si fuera una arcilla. ¿Ya? O un suelo fino. Fíjense, el único que tiene es este acá, el limo, ¿ya? Que lo calcula como si fuera un suelo fino. ¿Ya? Por eso el ángulo de flexión es 12. Después todos los demás tienen ángulo de flexión alto. ¿Ya? La cohesión, también lo calcularía de tenerlo. Dice, como es un limo de baja plasticidad, yo voy a asumir un valor de 15. ¿Ya? 15 dividido entre 15 el número de golpes, me va a dar 1, el valor de la cohesión. Peso específico del suelo lo tengo que determinar, o ya existen tabulaciones en función, así es un A4, un SM, y ya hay tabulaciones de cuánto es el peso específico del suelo, el peso unitario en este caso. Entonces ya tengo ese valor. ¿Ya? La presión efectiva, que no es nada más que multiplicar el peso del suelo por la altura del estrato. Fíjense, aquí no necesito hacer corrección porque hasta los 7 metros, como no tengo nivel freático, entonces no hay presencia, o sea, no se manifiesta la presión efectiva, entonces tengo 9.082. Pero 9.08, entonces no podría hacer corrección por presión. Aquí está el valor de factor de corrección si fuera necesario. Aquí está el valor de número de golpes, los primeros 15 centímetros, los últimos 30 centímetros. Que los últimos 30 centímetros son los valores para realizar cálculos para hacer el número de golpes. ¿Ya? Finalmente tengo la profundidad y aquí tengo la ecuación de Tersaghi, que esta ya está generalizada, lo que enseña su docente, el ingeniero Pérez, que dice que es 1.2 por C por NC, más el peso específico del suelo por la altura del estrato, más 0.4 en el caso de ser una zapata cuadrada, 0.5 una zapata rectangular o una zapata corrida, y 0.6 en el caso de una zapata circular, ¿ya? Por el peso específico del suelo, por NQ, en este caso es N gamma, por la base asumida de la zapata, que en este caso estoy asumiendo una base mínima, o estoy asumiendo una base de 1.5, dividido entre el factor de seguridad que es 3, y lo divido entre 10 para llevarlo de toneladas sobre metro cúbico a kilogramos sobre centímetro cuadrado. La tensión a misiles del suelo, kilogramos sobre centímetro cuadrado, asumiendo un ancho de cimentación de 1.5. El ancho mínimo de una zapata que se asume para diseño podría ser 1.20, entonces podría también asumir ese ancho. Entonces sería en el perfil de la estratigrafía, tengo las tensiones admisibles del suelo. Ahora, el SPT, por ejemplo, me sirve para determinar la tensión admisible tanto en fundaciones superficiales, como también podría hacerlo en el caso de pilotaje. Disculpa. ¿Ya? En el caso de pilote, el método que más se emplea en Santa Cruz es el método de Curcuaré, ¿ya? En el cual se basa utilizar el número de golpes promedio de SPT, utilizar un factor de seguridad. Ahora se los muestro de Curcuaré. ¿Ya? La resistencia de un pilote llega a ser de dos maneras. Está la resistencia de la base, la resistencia en punta, y aquí lo considera como la resistencia del eje. Otros le llaman resistencia por fricción o resistencia en el fuste. ¿Ya? Este método es el más práctico, el más sencillo de utilizar, fue desarrollado por unos autores brasileños,
por eso que se le emplea aquí en Santa Cruz, porque está válido o es válido para suelo fijo. Fíjense la resistencia en la punta del pilote, la resistencia por punta del pilote es igual al coeficiente de base del pilote que depende del tipo de suelo, el parámetro para ese suelo, K sub TQ, el valor promedio del número de golpes en el estrato, en ese valor de, o sea, si yo lo hago a los 8 metros, el valor del número de golpes de SPT para 8 metros. Y el área de la base del pilote, puede ser un diámetro de 20 centímetros, determino su área. Un diámetro de 25, determino su área, así. Para la resistencia al fuste, es la sumatoria del coeficiente de eje del pilote para todas las capas. Eso se determina en función a los suelos que haya en la estratigrafía. 10 por el digamos acá, ¿cierto? Bien. La resistencia por fricción, fuste, o como dice aquí el eje del pilote, ya la sumatoria para cada estrato, ya, y necesito yo el número de golpes dividido entre 3 más 1 más el área para esa zona, o sea, el perímetro longitudinal del pilote. Recuerden que ustedes tienen el diámetro del pilote, asumen un diámetro del pilote, entonces pueden calcular el perímetro del pilote utilizando la fórmula de perimetral de 2 pi por radio. ¿Ya? Esa sería la manera de determinar la resistencia con pilotes utilizando el método de Coll-Quaresma. Que aquí está el resumen de pilote. Fíjense, el número promedio de SPT directamente, lo asumo. Tengo un factor de seguridad o ese factor que había acá, donde está la imagen, que sería el BI, ¿ya? Beta I. Bien. Y, por ejemplo, fíjense, tengo la longitud del pilote para este estudio del suelo, 6 metros, un diámetro asumiendo de 0,30, tengo el perímetro longitudinal del pilote, el área perimetral, calculo y obtengo la carga última, y la carga admisible la divido entre un factor de seguridad, que puede ir de 2 a 4. ¿Ya? 2, si toda la estratigrafía fuera suelo bueno, suelos granulares, no tuviera arcilla. 4, si tuviera gran cantidad de suelo fino, como sea arcillas, limo. O 2,5, eso ya va a depender de cada, que haya el diseño, cada geotecnista. En todo caso, cuando se pide la capacidad portante para un pilote, ya lo que ustedes tienen que hacer, lo que tiene que hacer el ingeniero geotecnista a cargo es,
¿ya? Primero que me está pidiendo el diseño me diga cuánto va a ser la longitud del pilote, desde qué altura, también eso es importante. Por lo general se asume que el primer metro es para los cabezales, ¿ya? Y a partir del nivel menos 1 metro, recién para abajo se asume la altura del pilote, ¿ya? El diámetro del pilote también es muy importante. Y también tienen que decirle eh, el tema de cómo va a ser el proceso constructivo del pilote. Si se trabaja con inyección de lodo del pilotaje, descarten la resistencia por punta, no se la cuenta. No me garantiza nada que ahí abajo quede un manto o un estrato de lodo bentonítico. Entonces, si yo lo considero al pilote por punta, el pilote, una vez que pase la capacidad por fuste, por fricción, va a querer trabajar por punta. Y si está sentado sobre un lodo, sobre una capa de lodo, no va a trabajar nada, una arcilla el lodo bentonítico, se va a hundir. Entonces, si el mecanismo, la metodología de la perforación de pilote es usando lodo bentonítico, automáticamente ni le muestran ni le presentan o no hacen el cálculo de resistencia por punta. Se desprecia, ¿ya? Para evitar ese problema. Imagínense si se les hunde un pilote, se le empiezan a generar momentos en ese cabezal y ahí va a estar oh, fregado, ¿ya? Entonces, esta capacidad es en función al suelo y a las secciones del pilote. Nada tiene que ver el tema de la resistencia del suelo, perdón, de la resistencia del hormigón, ¿ya? Nada tiene que ver. Esto es en función a la resistencia que tiene el suelo con el pilote, que eso va a depender de la longitud del pilote y del diámetro del pilote. No tiene nada que ver, no tiene ninguna incidencia el- la resistencia del hormigón. Ya, después en otro análisis, el de la resistencia del hormigón, pero siempre la resistencia del hormigón, la resistencia del diseño del pilote como elemento estructural, ya como hormigón armado, tiene que ser la capacidad que resista menor a la capacidad que resiste el suelo en su conjunto con el pilote. De nada me sirve a mí usar un hormigón H30 en pilote, si con un H30 y una sección, qué sé yo, de 30 centímetros, ese pilote estructuralmente me trabaja 60 toneladas, pero en la condición suelo-estructura o suelo-fundación no supera los 25, 30. Primero va a fallar el pilote primero va a fallar el suelo antes que falle el pilote y va a ser en vano trabajar con hormigones tan resistentes. Por eso que en el pilotaje lo recomendable máximo trabajar con un hormigón H21. ¿No? Eso se los cuento como una anécdota. Bien, ahora en el tema de losa de fundación, módulo de balasto, ya, vamos a ver un pequeño, no he podido pillarlo, es un libro, no he podido encontrar aquí en internet, que habla de cómo relacionar el número de golpes de SPT para determinar el coeficiente de balasto. Hay ecuaciones para eso, ¿ya? O hay valores ya, tablas empíricas, por ejemplo, miren el valor de K sub 30. K sub 30 es el valor del coeficiente de balasto para una placa de ensayo de 30, ¿ya? Han llevado el tema de ensayo de placa de carga, lo han visto con el ingeniero en clase, cuando habla del SPT, del corte directo. Inclusive una pregunta de su examen, cómo se relaciona el CBR con el ensayo de placa de carga, ¿ya? Fíjense, ya hay valores establecidos en módulo de balasto, Sagi propuso, en función al tipo de suelo, cuánto puede darles el valor del módulo de balasto. ¿Ya? Pero hay otra ecuación que no la he podido encontrar, que no me acuerdo en qué libro lo vi, de que en función al número de golpes ustedes pueden determinar con una ecuación, y también dependiendo, es una sola, varía si el suelo se encuentra saturado, si el suelo se encuentra, si es una arena, si es una arcilla de alta plasticidad, de baja plasticidad, varía la ecuación, pero ahí me determina con el número de golpes cuánto sería el coeficiente de balasto. En este caso, aquí hay un ejemplo directamente. Por ejemplo, si la arcilla tiene una capacidad de 1
a 2 kilopondios sobre centímetro cuadrado de resistencia, una carga última. Eso se lo puede determinar con el ensayo de compresión inconfinada. Yo tengo el valor del coeficiente de balasto, ya que puede ir de tanto a tanto. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo, otros autores, en función del tipo de arena, de cuánto a cuánto. Fíjense, el margen es bastante alto, de 1 a 3 kilopondios, entonces es mucho el valor. Pero hay una ecuación para determinar el SPT. Bexy propuso una ecuación igual para determinar el módulo de balasto, ¿ya? En función a las dimensiones de la cimentación. Recuerden que módulo de balasto se utiliza para diseñar losas de fundación, ya sean losas platea o otro tipo de losas. Hay 3 tipos de losas de fundación. Hay unas con vigas de amarre también, ¿ya? Bien, ahora el que un poquito más nos interesa sería el resumen final de Zapata. Ustedes hacen un estudio de suelo, hablando obviamente desde el lado que nosotros, lo hablo como si me refiero a ustedes cuando me refiero al que hace el diseño geotécnico. ¿Ya? Entonces, primero, ven qué tipo de suelo tiene. Si es un suelo bastante denso, unas arenas duras o unas arcillas sobreconsolidadas, pueden utilizar o pueden dimensionarlo para una falla por corte general. Muy difícil que en Santa Cruz de la Sierra se encuentren con ese tipo de suelo, ¿ya? Como son suelos de procedencia aluvial, ¿ya? O sedimentos aluviales, entonces son suelos que no son muy densos. Entonces, siempre, por lo general en Santa Cruz de la Sierra, se va a trabajar diseñando con falla de corte local. ¿Ya? Entonces tenemos la ecuación de la carga última para falla por corte local, que es la que usa el ingeniero Pérez, carga última, 1.2 por la cohesión efectiva. La cohesión efectiva es 2/3 del valor de la cohesión, ¿ya? Por NC más el peso específico del suelo, por la profundidad de desplante de la zapata, por NQ, más 0.4, por el peso específico del suelo, por B, por N gamma, ¿ya? Capacidad última, cohesión, profundidad de desplante, o sea, a qué nivel ustedes quieren colocar la zapata, NC, NQ y N gamma, factores de capacidad de carga de Tersaghi, peso específico y la dimensión de la zapata, ¿no? Perfil geotécnico, 1,5 metros, acá. Fíjense, yo tengo un ángulo de fricción de 33 grados, ¿ya? Entonces, está bien. Cohesión cero es una arena, 33 grados es una buena arena, ¿ya? Entonces, buscaré N y N gamma, ¿ya? Entonces, me voy a la tabla, falla por corte local, 33 grados, NC, NQ y N gamma, me dice que 22.39, 10.19 y 6.32. ¿Ya? Entonces verifico eso. 22.39, 10.69, 6.32. Presión efectiva, 2.82, que igual la presión efectiva al peso del suelo por la altura. Asumí un nivel de desplante de 1.5, entonces está bien aquí 1.82. Entonces vamos a poner otro color. ¿Ya? Fíjense, ancho de la zapata, estoy considerando en esta ecuación una zapata cuadrada. Ancho de la zapata, 1,50 por 1,50, largo 1,50 también. Peso específico, 1,88. Profundidad de desplante, 1,50. Fíjense, capacidad última 373, ahí está la ecuación de Tersaghi. Capacidad admisible 1.24, eso es porque la carga última la divide entre 3, que es un factor de seguridad. Y tengo la capacidad admisible bruta, o sea, de esa sección, ¿cuánto sería la resistencia? O sea, ¿cuántas toneladas? Por lo general uno cuando ve su diseño en
Si PK le bota el valor de la normal, ¿ya? Por ejemplo, si me da una normal de 50 kilonewton, perdón, 50 toneladas, la más pesada, entonces yo puedo usar eh, un ancho de zapata que esté medio, bueno, más próximo a 2 metros, que sea 1,90 por 1,90 o 1,90 o 1,80 por 2, ¿ya? No sé, que se aproxime para que me dé esa capacidad. De todas formas, se puede colocar la capacidad admisible bruta. Fíjense cómo va variando o cómo va mejorando la capacidad portante del suelo. Eso es porque la resistencia o la tensión admisible del suelo no es un valor fijo, ¿ya? No es algo intrínseco en el suelo, varía en función a la relación que haya suelo-estructura o suelo-fundación, ¿ya? Si hay mayor sección, va a incrementar, ¿ya? Fíjense si la profundidad de desplante, igual yo lo hiciera de 2 metros, en este caso creo que no está enlazado, no está, aquí tendría que cambiarlo, presión efectiva, peso específico por altura de desplante, 2 metros. Fíjense cómo incrementa. Vamos a ponerle 2 para no chipar. Ya. Pasó de ser 1,24 a 1,58. Ya. Si aquí será 1,5, ahora disminuyó a 1,24. Fíjense que mi tensión puede aumentar si yo hago un poco más profunda la zapata, tampoco puedo hacerla mucho. Uno, el tema costo operativo de la excavación, y dos, que se me puede derrumbar y tendría que colocar o hacer un entablillado, tabla estaca, entonces me subiría el costo también. Pero a veces es un poco mejor, qué sé yo, no cavar unos 50 y cavar unos 80, a ver, hagamos unos 80, ¿cuánto incrementa la tensión? 1,44. Fíjense, mejora un poco más si yo incrementara 30 centímetros de excavación a que mantenga unos 50, pero la hago la zapata un poco más grande, o sea, 2 metros por 2 metros. Sigue siendo mucho mejor excavar 30 centímetros más que excavar 50 centímetros de cada lado de la zapata, ¿ya? Entonces, la tarea que van a tener, lo del SBR, me hicieron acuerdo hoy, se los voy a pasar más rato, ¿ya? Me van a dar los datos de esta estratigrafía, de la que hicimos allá, y yo les voy a pasar así, un perfil de suelo, y les voy a decir que ustedes me hagan dos resúmenes de zapata. Uno, por ejemplo, así como el de acá, haciendo variar las dimensiones, ¿ya? De la sección de la zapata, no que sea tan brusco, que se puede empezar con 1,20 por 1,20, 1,50 por 1,50, 1,80 por 1,80, 2 por 2, 2,20 por 2,20, 2,50 por 2,50, 3 metros por 3 metros, ¿ya? Y otro en que me varíe en la profundidad de desplante, digamos. Puede ser 1,20, 1,50, 1,80, 2, 2,20, 2,50 máximo. Excavar 3 metros, no, casi me derrumba cualquier tipo de suelo, ¿ya? Y ustedes van a ver cómo va a ir variando la tensión o la capacidad admisible. Algo que me olvidé hacerles notar a ustedes, ¿ya? Es que a veces no es conveniente, ¿dónde está la opción de pizarra? Pizarra. No es muy conveniente aumentar, o hay que fijarse qué me conviene, hacerla más grande la zapata, hacerla más profunda, o qué me garantiza mejor rendimiento. Fíjense por qué. Vamos a hacer el detalle, corte de una columna, ¿ya? Ahora vamos a hacer una zapata. ¿Ya? Pero esto lo voy a llevar más acá. Lo vamos a hacer más chico, ¿ya? Fíjense que hay algo que se llama
bulbo de presión. ¿Ya? Son como unas líneas similares, circulares, como unas curvas de nivel. Ya va a disculpar el pulso. También lo habrán visto en su libro de Mecánica del Suelo, el ingeniero Pérez. Son como unas curvas de nivel. Vamos a poner un texto. Pero primero vamos a hacer un... Fíjense de que la teoría me dice de que el, el bulbo de presión, su incidencia, o sea, cuando ya las cargas no se sienten o son mínimas, es cuando la base, o perdón, la altura del bulbo de presión es igual a 2 veces la base de la zapata. Vamos a hacer eso acá. Altura del bulbo es igual a 2 veces la base de la zapata. En resumen, podríamos decir que 2 veces la base es igual a la altura del bulbo de presión. A partir de ahí para abajo, ya las tensiones que se transmiten son despreciables, o sea, rondan el 5%, 2%, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que si yo incremento mi ancho de zapata, mi bulbo de tensiones también va a ser más profundo, ¿ya? Y no me suele ser muy conveniente incrementar, fíjense, no hemos puesto el nivel 0, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Este sería el nivel 0. ¿Ya? Aquí vamos a poner una estratigrafía. Puede ser que hasta, qué sé yo, el 1,5 metros yo tenga arena, ¿ya? O sea, fíjense, aquí está mi zapata. Ese punto sería mi 1,5 metros. Yo tengo una arena, un suelo bueno, ¿ya? Después, yo tengo ya una arena con presencia de limo, pero sigue siendo una arena durante otro estrato de 1,5 metros. ¿Sí? Pero ya más abajo ya empieza a cambiar el suelo, ya tengo una arena con más presencia de material fino, ya, qué sé yo, otro 1,5 metros, 1 metro, pongámosle 1 metro. Y a partir de ahí para abajo yo tengo arcilla. Entonces, acá, ¿no? Una arcilla, de ahí para abajo arcilla. Si yo no tengo en cuenta el bulbo de presión, fíjense, puede ser que aquí ya se encuentra el 50%. Ustedes recuerdan su examen que tuvieron con el ingeniero, ¿no es? Era estratigrafía, una estratigrafía, el segundo ejercicio, si no me equivoco, fue el primero, y había un incremento tensional. Técnicamente ese incremento tensional es debido a las presiones que está transmitiendo una fundación, y ustedes les hacía calcular el asentamiento, ¿ya? Si no tienen en consideración eso, si el bulbo de presión les cae en una arcilla, puede ser que esa arcilla se consolide. Entonces tendrían que calcular el asentamiento que se genera para ver si no hay problemas o no. Entonces ya se me complica la situación, porque querer hacerla más ancha la zapata, para dar un poquito más de tensión admisible, yo puedo complicar un poco la estructura si no tengo ese conocimiento, ¿ya? O si no mantengo ese criterio. Entonces es muy importante eso, fijarse si valdrá la pena incrementar las dimensiones de la zapata para ganar un poco de resistencia o si valdrá la pena hacerla más profunda para ganar un poco más de resistencia. Tienen que tomar eso en consideración también a la hora de tener ese criterio de hacer una recomendación, de fijarse cómo van a hacer sus zapatas. Otra cosa que les quería decir es que si, por ejemplo,
ustedes tienen un lote de 10 por 30, que son 300 metros cuadrados, y quieren hacer un edificio, por más que el suelo sea bueno, digamos al metro y medio, haya puras arenas, si las zapatas a ustedes la excavación les resulta mayor al 50% de la superficie, o sea que en pura zapata van a necesitar más de 150 metros cuadrados, entonces es recomendable o es preferible hacer una losa de fundación, ¿ya? No es recomendable trabajar con zapatas. Los bulbos de tensiones entre zapatas, como van a estar tan cerca, se pueden intersectar también. Podríamos pillarnos aquí, otro ejemplo, aquí mismo, con un color amarillo azul, ¿ya? Podríamos que si hay una zapata cercana y se me intersectan los bulbos de tensión, ¿ya? Si hay tensión debido a este suelo, si hay tensión, o sea, debido a una zapata acá, si hay tensión debido a otra zapata acá, el suelo va a fallar por corte. Y obviamente no va a aguantar, va a producir asentamiento, ¿ya? O va a hundirse o va a generar volteo inclusive en el interior de la zapata. Y si se genera un volteo, se genera un momento y no está en capacidad de resistir momentos flectores del suelo. Entonces va a haber una falla, un colapso estructural, ¿ya? Por eso que en el libro de María Fratelli se recomienda que si las zapatas o las fundaciones superficiales superan el 50% de la superficie del terreno, lo ideal es hacer una losa de fundación, ¿ya? Eso se los dejo como un consejo. Bien, entonces eso sería la explicación que tendría que darles para hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacer. No se graba la clase, ¿no? No las grabo, les dije que si alguien quiere grabarla, no sé si alguien se ofreció. Yo no tengo ya espacio en mi computadora, por eso no lo grabo. Le dije, si alguien quiere grabarlo, yo le voy a reconocer nota, pero nadie se ofreció tampoco. Bien, ¿algo más? Por favor, del anterior Sí, la del laboratorio. CBR lo tengo. La del SPT el lunes, todavía no se lo voy a pedir, ¿ya? Pero la del CBR se lo mando hoy en la noche. Listo, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay dudas, eso sería todo por hoy. Disculpa, Mario, entonces ya se fichó fecha de examen, ¿no? Con la Sí. asignatura. No me acuerdo qué fecha cae el próximo martes. Va a tener que ser en horario de boleta, porque si no, todo me van a reclamar. Y vamos a tratar. Les dije que va a ser ¿cómo se llama esto? Un formulario Google para no interrumpirlo. Martes 7, 14, ¿ya? Voy a avanzar el martes 7, igual con otro grupo, pero el laboratorio va a ser hasta el ensayo de CPT. Y ahí con ustedes voy a avanzar el viernes 10, ¿ya? Pero Entonces, el examen es hasta el CPT. ¿Va a ser virtual? Sí, les voy a pasar un formulario Google y les voy a dar un tiempo prudente para que puedan responder, ¿ya? La ventaja del formulario Google es que ustedes no van a ir hasta la universidad. Para ustedes y para mí es que ya me vota directamente sus notas, ¿ya? Por ejemplo, si hubieran de encerrar dos incisos y ustedes encierran uno, lo va a tomar como no válida la pregunta. Así que ya directamente la nota que le salga ahí, esa va a ser su nota. ¿Ya? Listo, gracias. Bien.
Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, eso sería todo por el jóvenes. Nos vemos el próximo viernes.